Quiero plantearle esta pregunta sabiendo que después hay algunas comparecencias que se dedicarán con muchísimo más detalle sobre los pormenores del asunto de las bonificaciones aéreas. Pero quiero planteárselo no como algunos están intentando que se plantee como una pleitina entre ministros y el Gobierno de Canarias, sino como un asunto de Estado, un asunto entre Canarias y el Gobierno de España. Y desde esa perspectiva quiero también reivindicar que no se está planteando esta cuestión como una cuestión graciosa, que el Estado decide o no decide si se le da a Canarias, sino en base al régimen económico y fiscal, que es la base por la cual se aplican una diferencia de tasas, y en este caso bonificaciones, en base a nuestro régimen económico y fiscal, a Canarias, a los aeropuertos de las Islas Canarias. En diciembre, en el primer Consejo de Gobierno se nos dice, se publicó, y desde las fuentes del Ministerio, o de los distintos ministerios, en este caso el Ministerio de Fomento, se nos dice, ese asunto ha sido aprobado en Consejo de Ministros en los asuntos fuera del orden del día. Y hay una cierta tranquilidad porque tenía que entrar nuevamente a partir del 1 de enero del 2012. Lo cierto es que hemos asistido después, posteriormente a esta afirmación, a una lucha, primero de si estaba o no estaba aprobado en el Consejo de Ministros y después a una posición de que no es bueno para Canarias las bonificaciones aéreas. En ese sentido, señor presidente, le invito a decir si efectivamente son o no son buenas las bonificaciones durante el año que ha funcionado y también comentarle, señor presidente, ¿qué significa que esas bonificaciones no existan para el turismo, para la economía canaria durante el ejercicio del año 2012? Espero que en el marco del diálogo y la cooperación institucional que está abierto con el presidente Rajoy, algunas cuestiones como estas se pueden encauzar. De las tasas se ha hablado mucho, pero lamentablemente desde el desconocimiento. La bonificación de las tasas aéreas en Canarias ha sido bueno para la economía canaria, ha sido bueno para los operadores del sector del transporte aéreo, ha sido bueno para el turismo, que ha permitido diversificar los mercados de origen del turismo, y ha sido bueno por lo que significa la aportación del Producto Interior Bruto para la economía española. Las bonificaciones de las tasas aeroportuarias han tenido que ver con aquellas compañías que trajeran más pasajeros con respecto al año anterior. Ese es un incentivo. Segundo incentivo, tiene que ver con aquellas compañías aéreas que nos conectaran mejor, las que programaran nuevas frecuencias. Las nuevas frecuencias son las que tienen bonificación. Tiene que ver con aquellos operadores aéreos que diseñaran nuevas rutas. Un objetivo claro que era entrar en nuevos mercados turísticos, en este caso en Francia, en Italia, en Polonia o en Rusia. Tiene que ver con potenciar Canarias como hub, bonificaciones a aquellas compañías aéreas que utilicen a Canarias como hub. Tiene que ver con incentivar las bonificaciones para los días valles en los aeropuertos, cuestión que le venía muy bien a AENA, para que hubiera no una concentración de actividad en determinados días a la semana en los aeropuertos, sino utilizar los días valles, un día valle en cada uno de los aeropuertos canarios, excepto el de La Palma, donde todos los días son considerados días valle. Y en sexto lugar tiene que ver con colocar a los aeropuertos de Gando y de Tenerife Sur en el nivel 3 para bajar las tasas aeroportuarias a todas las compañías aéreas, incluidas las que operan dentro del archipiélago, incluido a Islas y Binter. Es decir, las bonificaciones de las tasas aeroportuarias han generado beneficios para todos, incluso para el Estado, incluso para AENA. El año 2010 se movieron en Canarias 30 millones de pasajeros, el año 2011 35 millones de pasajeros, 5 millones más de pasajeros en nuestros aeropuertos. Muchas gracias. La pregunta está destinada a saber qué evaluación hace el Gobierno de Canarias de la decisión tomada por el Gobierno de España de eliminar las primas a la producción de energías renovables y el impacto que esta
circunstancia de mantenerse tiene en la producción de energía renovable, el impacto que va a tener en la inversión privada en este sector y, por tanto, en el empleo, que es una de las principales preocupaciones de esta comunidad. Por tanto, señor presidente, queremos saber la evaluación que ustedes hacen de esta medida de mantenerse en el tiempo. La valoración que hace el Gobierno es la siguiente. El Real Decreto publicado y acordado por el Consejo de Ministros vulnera el marco constitucional. Es inconstitucional, vulnerando el artículo 32.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde en lo que se refiere a los sistemas energéticos dice que hay que respetar la singularidad canaria. Por lo tanto, el Gobierno hoy ha solicitado la reunión urgente de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para ver si hay acuerdo y, si no se produjera una rectificación, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad. Primero, debemos reconocer que el desarrollo de las energías renovables en nuestra tierra está a la cola antes de que el Gobierno de España tomara esta injusta decisión. Por lo tanto, reconozcamos los canarios que estamos a la cola por nuestra exclusiva responsabilidad, porque mientras que aquí estamos en el 6,8% de producción de energía renovable, en el resto del Estado se está sobre el 20%. Por lo tanto, seamos conscientes que hasta ahora hemos tenido un problema que hemos generado nosotros, no hemos sabido resolver. Ahora se añade a este problema una regulación homogénea para el conjunto del territorio del Estado que no discrimina nuestra singularidad también en materia energética. Me parece bien que el Gobierno de Canarias reaccione con firmeza y con claridad exigiendo una regulación diferenciada. Antes era imprescindible, ya la reclamábamos en cupos y en primas, porque producir energía en Canarias es distinto a hacerlo en el continente y, por lo tanto, ahora con esta situación económica es más grave o doblemente grave que no se produzca una regulación diferenciada. Hay un compromiso del Gobierno español de hacerlo. Yo espero que el compromiso adquirido públicamente por miembros del Gobierno de España permita que, negociando con el Gobierno de Canarias, se establezca una regulación diferenciada, singular, que permita y respete las circunstancias de esta tierra en la producción de las renovables, que es el único camino que nos puede permitir autosuficiencia energética, que nos puede permitir mejorar el medio ambiente y generar empleo cualificado. Celebro la firmeza del Gobierno en la exigencia de responsabilidades y espero que el Gobierno de España responda. Es que además de vulnerar la Constitución, es que atenta contra la apuesta por un modelo que estamos apostando en Canarias de sostenibilidad. Atenta además contra el camino que hemos emprendido para diversificar la economía canaria. Afecta gravemente a la actividad económica en Canarias, donde 5.000 puestos de trabajo cualificados se ven afectados por esta decisión del Consejo de Ministros. Afecta al desarrollo del Plan Energético de Canarias, aprobado por esta Cámara por unanimidad, que preveía el desarrollo de las energías limpias en un 30% en el año 2015, y especialmente tiene que ver con un modelo que estamos apostando de un producto diferenciado de las islas en la apuesta por la sostenibilidad y por la calidad ambiental, y especialmente porque los fundamentos en los que se basa el Real Decreto aprobado no tiene que ver nada con la realidad. El fundamento que la energía convencional es más económica que las energías limpias, eso en el caso del continente sí, pero en el caso de Canarias está demostrado que el desarrollo de las energías limpias es mucho más económico que el desarrollo de aquellas energías que tienen que ver con los combustibles fósiles. Ha comunicado el Gobierno de España al Gobierno de Canarias su intención de retomar las actualizaciones para realizar prospecciones petrolíferas en el archipiélago y los pormenores económicos y logísticos que conllevaría esa operación. Sí, hoy. Mire, la pregunta venía porque todos conocemos la historia de las prospecciones petrolíferas, la autorización de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Sabemos lo que pasó en el 2001, sabemos lo que el Tribunal Supremo le dijo al Gobierno del Partido Popular en el 2004, pero lo que pasa ahora es que el señor Soria, el día 24 de enero, dijo que tendría en cuenta las comunidades autónomas. Dijo textualmente, siempre buscará el consenso con los gobiernos autónomos. El día 2 de enero llegó a decir que entendía la posición del Gobierno de Canarias porque estaba
fijaría su postura en base a la reforma del REF y consideró que esa postura era más que lógica, pero después ha entrado en juego el camarote de los hermanos Mar. Uno que ha dicho que no consultará con los cabildos, Soria que dice que consultará con los cabildos, otro que no está en el PP, pero como si estuviera, que cifró el contenido de la bolsa de petróleo, el número de barriles diarios que se podían extraer e incluso llegó a cifrar lo que comportaría la extracción de petróleo en el Producto Interior Bruto de España. Soria ha dicho que reactivará el Real Decreto de las prospecciones y dijo que llegó a decir que el crudo era de buena calidad. Sin embargo, el mismo día dice que se reactivan para saber si la calidad del crudo es buena, cuánto crudo hay y cuántos millones de barriles se pueden extraer diariamente. Señor presidente, el motivo de esta pregunta es que yo le pido a este Gobierno que no permita que a Canarias se le trate después de consumar hechos, que se cuente con Canarias y con los canarios, y se cuente con todas las instituciones de Canarias, porque lo que no hay derecho es que tengamos un trato diferente que al resto de otras comunidades. Y le voy a explicar por qué. Las declaraciones de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no presidenta de la Comunidad de Valencia, porque el presidente es el señor Fabra, por la dimisión del señor Camps, ha dicho que el señor Soria se opone radicalmente a las prospecciones en aguas de Valencia, porque podrían afectar al turismo y podrían afectar al medio ambiente. Pero pasa lo mismo con los de Baleares. En Baleares y en la Comunidad Valenciana gobierna el PP. Ese es el gran problema y eso es lo que no quiero que pase. Y además, alegan de que en la Comunidad Valenciana hay un espacio protegido. ¿Sabe cuántos espacios protegidos afectarían las prospecciones petrolíferas en Canarias? A 10 espacios protegidos. Nuestros espacios protegidos son iguales que los de la Comunidad Valenciana, señor presidente. El Gobierno va a ser coherente con las actuaciones que ha llevado a cabo con respecto a esta materia hasta ahora. El 1 de abril del año 2008, formando parte del Gobierno de Canarias, quien hoy gobierna con mayoría absoluta en Madrid, el Partido Popular, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad por entender que la modificación de la Ley de Hidrocarburos que afectaba a las investigaciones y posibles extracciones del petróleo o recursos naturales en aguas cercanas a Canarias es una competencia de Canarias. Hay un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno del que formaba parte el Partido Popular. En coherencia con esa decisión del Gobierno, el Gobierno va a defender en primer lugar nuestro derecho, nuestra capacidad competencial en el control de las aguas en lo que se respecta a los recursos potenciales que puedan haber en las mismas. El Gobierno se opondrá siempre a cualquier prospección en el entorno de las aguas que no parta de un reconocimiento de los derechos de los canarios a esos potenciales recursos y que no tenga en cuenta el consenso con las instituciones canarias, con el Gobierno de Canarias y con las islas afectadas, con los cabildos afectados. Consenso, diálogo y reconocimiento que esos derechos son de los canarios. El Gobierno de Canarias estará siempre en contra ante cualquier autorización no ajustada al marco constitucional, otorgada por el Gobierno de España, que tenga en cuenta solamente los beneficios de las multinacionales y que afecte a los intereses de Canarias. ¿Cuál es la razón por la que el presidente del Gobierno firmó un decreto de interposición de recurso contencioso contra el acuerdo del Cabildo del Hierro de 1 de septiembre de 2011, sustituyendo al consejero de la Presidencia como responsable de los servicios jurídicos del Gobierno? El presidente del Gobierno no ha sustituido a ningún consejero porque la capacidad competencial con respecto a los servicios jurídicos es del presidente de la Comunidad Autónoma. Según el artículo 2 de la Ley 19 de 1992, los servicios jurídicos se estructuran dentro de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. Y este centro directivo, orgánicamente y funcionalmente, depende de la Consejería de la Vicepresidencia. Y es a quien corresponde todas las funciones de defensa y acción jurídica del Gobierno. Otra cosa es que usted ha hecho uso del artículo 14.2b, 1b,
en el cual el presidente evidentemente tiene competencias. Pero usted en este caso ha sustituido lo que puede hacer y debe de hacer el vicepresidente del Gobierno, que es hacer uso de esa facultad. Incluso lo hizo en un acto in extremis, el último día, el 21 de diciembre, cuando ya no había ninguna contesta al recurso puesto por la persona realmente interesada, que era doña Belén Allende, y que ya antes que se acabara el plazo, el Gobierno, usted, presidente del Gobierno, miembro de Coalición Canaria, no podía permitir de que se le escapase de las manos el poder del Cabildo del Hierro durante tantos años, y no podía permitir de que los herreños perdiesen la confianza en esa formación política y se la diesen a otras mayorías. Y usted defiende con este recurso que sea precisamente que impere en el marco de las relaciones institucionales el imperio de los partidos políticos, en este caso del PSOE, destituyendo a todos sus miembros para que voten o no voten en una u otra dirección, vulnerando los derechos y deseos de los electores del Hierro. Es vulnerar los deseos. Aquí a todos los miembros del Partido Socialista fueron expulsados, según dice el PSOE, pero la realidad y la gran mentira es que ninguno ha sido expulsado. Todos siguen siendo miembros del Partido Socialista. No ha habido ninguna vulneración, en ningún caso, de lo que usted quiera agarrarse con ese contexto administrativo de la posible vulneración de la ley, en este caso de transfugismo. Y esto es un recurso, yo creo que torticero, en aras de conquistar un cabildo que ustedes han perdido. Muchas cosas han cambiado en este país de los años 70, de los años 90, el 92. Entre ellos, una cosa, que los servicios jurídicos del Gobierno no dependen de ningún consejero, sino del presidente de la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, han cambiado desde esos años algunas cosas que tienen que ver con el Estado de Derecho y el respeto a las leyes y el respeto al ordenamiento jurídico y a las capacidades de control que nos otorga el ordenamiento jurídico al Gobierno de Canarias sobre algunas decisiones que se producen en el marco de las corporaciones locales. Respeto a la legalidad, y cuando hay dudas, cuando hay algún indicio de que no se respeta la legalidad, estamos las partes en el derecho de acudir a los tribunales de justicia, que serán los que en última instancia darán o quitarán razones. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias, no es una decisión del presidente, el Gobierno de Canarias ha hecho el uso de las responsabilidades que le otorga el Estado de Derecho ante los indicios de que ese acto no se corresponde con la legalidad, y serán los tribunales los que en definitiva tengan la última palabra. Pretendemos con esta pregunta aclarar si va a haber o no va a haber convocatoria de oposiciones, si va a haber oposiciones en educación en el año 2012. ¿Por qué hacemos esta pregunta y por qué urge que se diga y que se aclare la decisión del Gobierno de Canarias? Primero, porque nos encontramos en febrero y es normal que exista incertidumbre entre los opositores, sean interinos o accedan libremente. Segundo, por el tema de los temarios, que hay confusión, y sobre todo por el ordeno y mando del Partido Popular en el Ministerio de Educación, que sin ningún consenso, sin previo a ningún acuerdo ni llamada telefónica a las comunidades autónomas, ha sacado hoy una norma en el que dice que va a cambiar los temarios. Y tercero, porque hay un malestar por parte de las fuerzas sindicales en Canarias por las dudas, por la incertidumbre que existe con respecto a la oferta pública. Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos defendido una solución equilibrada al problema de la interinidad en Canarias, que sabemos que asciende a un 15%. Siempre hemos dicho que tiene que haber un equilibrio entre los interinos, el respeto a la experiencia y al trabajo que han desempeñado, pero que ello no puede impedir la entrada de nuevos docentes, de jóvenes al sistema. Sabemos que la tasa de reposición es baja, es un 10%, y las condiciones pues no serían de la más favorable. Pero esto, que quede claro, y lo quiere que quede claro el Grupo Socialista, no es estar de acuerdo con el ministro y con el Partido Popular, que ha dicho que este año sea un año sabático, que se acumulen las plazas para el 2013, cuando sabemos que realmente lo que quieren es eliminar
plazas de la escuela pública porque ni las van a cubrir con interinos ni las van a cubrir nunca con funcionarios. Señor consejero, ¿está en disposición su consejería del Gobierno de Canarias de ofertar plazas en educación con seguridad legal y que esa oferta sea amplia y numerosa? Nuestra intención es que la función docente y el acceso a la misma se haga por mérito y capacidad, en concursos de oposición y sobre todo que el personal docente de esta comunidad no disminuya y mantenga la estabilidad profesional. En virtud de estos principios, la primera reflexión que hice justamente a principios de curso a las fuerzas sindicales, y lo he reiterado en comisión parlamentaria, consiste en que era intención de esta consejería proceder a la convocatoria de oposiciones en los niveles de la enseñanza secundaria y bachillerato si las reglas del juego eran las que conocíamos entonces. He intentado por todos los medios que las reglas del juego fuesen las mismas, pero me las han cambiado varias veces. Evidentemente tenemos una tasa de reposición del 10% que podría ser esquivada si en España se tuviera conciencia de que el 10% afecta a una tasa de gasto y que quien no convoque oposiciones no la gasta. Canarias no gastaría más haciendo oposiciones y en segundo lugar no habría dificultad alguna para acumular lo que otros no convocan. En segundo lugar, también hay otras administraciones exceptuadas de esa tasa cero de reposición que podrían sumarse. Lo he intentado y así se lo planteé al ministro. Parece que tampoco puede ser. Si eso fuese así, yo podría sacar la consejería 400 y pico plazas, que son las que darían sentido a unas oposiciones. Se han jubilado 801 profesores en el año 2011. La tasa de reposición exclusivamente de educación en Canarias sería de 81. Eso no tiene sentido, en virtud de ese número, convocar las oposiciones. Y eso fue lo mismo que le dije a los sindicatos. En mi opinión, se comete un error en este país suspendiendo la oferta pública en los niveles correspondientes en materia educativa. Un error que pagaremos. Pagaremos porque en Canarias cada año que no se convocan oposiciones, primero, sube la tasa de interinidad un 4%, en segundo lugar, se bloquean las listas de acceso a la función docente, en tercer lugar, se elimina la libre posibilidad de cualquier persona de acceso a la función docente y en cuarto lugar, incrementamos la precariedad del profesorado. Y esa no es nuestra política. Actualmente en la Unión Europea hay aproximadamente 5 millones de jóvenes desempleados, 7,5 millones ni trabaja ni realiza ningún tipo de formación. En Canarias me atrevo a asegurar que en torno a un 50% o más de un 50% existe de población juvenil desempleada. Es necesario establecer acciones, trabajar para paliar este incremento, este porcentaje tan alto de población juvenil desempleada. En este mismo sentido, se presentó en su momento en el informe Solves, primero en Europa y posteriormente en Canarias, y en este mismo sentido la propia Comisión Europea el pasado mes de diciembre lanzó una iniciativa, concretamente se llama Oportunidades para la Juventud, estableciendo que era necesario un esfuerzo de todos los Estados miembros dentro de la Estrategia 2020 para paliar, lógicamente, esta importante tasa de desempleo juvenil. Es cierto, señor consejero, que nosotros hemos venido trabajando en esta línea. Quiero recordar algunas acciones como, por ejemplo, el programa darle una experiencia laboral o trabajo joven, la relación causa-efecto entre la demanda del mercado laboral y la formación de nuestros jóvenes, los talleres de empleo. Es verdad que es una política transversal porque afecta a muchísimos ámbitos, pero es usted en que tiene encargada las políticas de juventud. Es importante seguir trabajando porque los jóvenes constituyen el presente y el futuro de esta comunidad autónoma. Por eso le realizo esta pregunta. ¿Qué estrategia se ha marcado el Gobierno para combatir el paro juvenil? Me hace usted, señora diputada, una pregunta muy oportuna, dado que Canarias es la tercera región europea con más paro. Supera la tasa del 50% y por eso se precisan políticas específicas para los jóvenes. El paro juvenil precisa de una visión integradora y transversal. Por eso estamos trabajando en el Gobierno de Canarias estrechamente
la Consejería de Presidencia con la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. La Estrategia Canaria de Formación y Empleo es el marco regulador básico para esa coordinación, para esa ejecución de las políticas activas de la comunidad autónoma. Y es el principal instrumento para lograr la empleabilidad. Estamos trabajando y haciendo actuaciones concretas y específicas. Les voy a citar algunas que además me parece que son muy importantes. En primer lugar, programa de prácticas no laborales con egresados universitarios para edades comprendidas entre 18 y 25 años, a través de fundaciones universitarias. En segundo lugar, programa de becas también para egresados universitarios mayores de 25 años y menores de 30 años. En tercer lugar, se va a poner en marcha unas jornadas europeas dedicadas al empleo juvenil en el mes de abril próximo. En cuarto lugar, incentivos a las empresas para la contratación de jóvenes, que ha sido publicado recientemente por la Consejería de Empleo. Se trata de una convocatoria muy importante, con cabildos y ayuntamientos, que tiene una dotación de hasta 8,6 millones de euros para colectivos prioritarios que son jóvenes entre menores de 30 años. Además de esto, quiero decirles que el Gobierno trabaja en la elaboración de un plan de acción para el desempleo juvenil. En el ámbito específico de la Dirección General de Juventud, tenemos también la gestión de 4 escuelas taller en combinación con la Fundación IDEO para ofertar formación y empleo para jóvenes menores de 25 años. Me gustaría recordar que es importante, y en este sentido también lo ha dicho la Comisión Europea, el Fondo Social Europeo cuenta en estos momentos con una cantidad importante de dinero que no está nominada y que puede destinarse a numerosos proyectos que incidan concretamente en paliar, lógicamente, esta elevada tasa de desempleo juvenil. Esperemos que el Estado cumpla la promesa que fue realizada en el pasado mes de diciembre. Son conocidos los datos de la encuesta de población activa del 2011 y son dramáticos. La pregunta que le hago es, ¿qué piensa hacer el Gobierno frente a semejante problema de manera urgente? Porque el problema no solamente va a amainar, sino que enero es más catastrófico. 25.301 personas de menos en el registro de la Seguridad Social, de afiliados a la Seguridad Social. El peor registro de nuestra historia. Frente a eso, yo le pido respuestas, propuestas, iniciativas. Y esa es la razón de mi pregunta, señora consejera. Los resultados de la EPA correspondientes al último trimestre del año 2011 como resultados absolutamente negativos y muy preocupantes. Mal comportamiento de la economía que destruye empleo tanto en el sector privado como en el sector público. Por tanto, la valoración es una valoración completamente negativa, pero especialmente de elevado grado de preocupación. El año 2011, en el Estado español, que creció la economía un 0,7, se incrementó el desempleo en 577.000 personas. Por cierto, la población activa disminuyó en 56.000 personas. En Canarias, en ese mismo periodo, aumentamos el desempleo en 27.500 personas. También disminuyó la población activa. Por cierto, sacaba la cantinela de la población como recurso fácil para explicar nuestros problemas. Estamos ante una situación enormemente dramática. 1/3 de nuestros parados no reciben ninguna prestación y están en la exclusión social. Están en la pobreza. Este Gobierno y el Gobierno de España se tienen que sentar para hacer al menos 2 cosas. Promover un plan de estímulo económico que reactive la demanda, que tire del crecimiento y del empleo, y eso solo se puede hacer con dinero. Y, en segundo lugar, un plan de choque frente a la miseria, la pobreza y a la exclusión que afecta ya al 37,5% de nuestra población.
Solo estas dos respuestas van a ser necesarias a corto plazo. Yo pido al Gobierno de Canarias que se siente, que pida, que busque el mecanismo que sea y se siente con el Gobierno de España para ese plan de choque, de estímulo a la economía y también un plan frente a la exclusión y la pobreza que se acrecienta día a día en nuestra tierra y que quiebra la cohesión social. Esta consejera ha pedido a la ministra Báñez una reunión que tenga por objeto estudiar, en primer lugar, el estado de shock en que se encuentra el mercado de trabajo de Canarias, que no se mueve, no es posible mover el mercado de trabajo porque la economía está en fase decreciente y de recesión, y por otro lado, para estudiar cuál va a ser la respuesta del Estado, fundamentalmente en materia de financiación y de ayudas para Canarias. Queremos saber cuánto se va a poner sobre la mesa vía conferencia sectorial para Canarias, si se mantiene el PIEC y en qué cuantía, si se van a mantener los compromisos adicionales y extraordinarios, por ejemplo, vía el extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas, para amortiguar los efectos negativos que está produciendo el desempleo en Canarias, y estamos esperando que el Gobierno de España cumpla con uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia Española de Empleo, que es la Estrategia Europea 2020, diseñar el Plan Anual de Empleo. Porque en Canarias estamos dispuestos, tenemos preparadas ya las bases para establecer nuestro plan anual de empleo, pero tenemos que esperar por los objetivos del plan anual del Estado. Queremos conocer si el Estado ya tiene previsto elaborar el plan anual de empleo o solamente el Ministerio está preocupado por hacer la reforma laboral. Reforma laboral que no creará empleo, porque el empleo no se crea modificando y deteriorando las condiciones de trabajo de la población trabajadora. El empleo se crea moviendo la economía. Y el panorama es sombrío. No habrá crecimiento del empleo en el sector público, porque no hay posibilidades, están vetadas por el Gobierno de la Nación. Y no habrá creación de empleo en el sector privado. Solución, medidas paliativas. ¿Cuáles son las medidas paliativas? Formación para los trabajadores, recualificación de los trabajadores, medidas de creación directa de empleo con cabildos, ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro, reparto del empleo. Las listas de espera de pacientes para intervenciones, consultas o pruebas diagnósticas no han sido publicadas por su consejería desde el 30 de junio del pasado año. Eso demuestra la poca transparencia de su departamento. Recuerdo la promesa del hoy presidente Rivero en su discurso de investidura, donde aseguraba que reduciría la lista de espera de referencia a 30 días para consultas y pruebas diagnósticas, y no debiendo superar los 90 días. ¿Dónde queda aquella promesa en sede parlamentaria? Me parece un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que usted diga que la drástica reducción de los programas de tarde ordenada por usted no tenga consecuencias en la lista de espera y en la demora media, en el tiempo que esperan los pacientes. Desde enero a septiembre de 2011 se realizaron 8.814 intervenciones quirúrgicas en jornada de tarde, 40.999 pruebas diagnósticas y 36.284 consultas médicas de atención especializada. ¿Cree usted realmente que alguien puede creerse que la reducción drástica de esas jornadas de tarde no afecta a la lista de espera? Como usted ha repetido en numerosas ocasiones, la lista de espera no es estática, sino dinámica, por supuesto, y en base a las entradas y salidas. Por eso le digo que desde septiembre siguieron habiendo entradas y con la reducción drástica de las salidas ordenada por usted, reconozca que no se puede sostener que sin las jornadas de tarde, por motivos económicos, pero por favor no falte a la verdad. No ignore ni engañe más a los habitantes de Canarias. Si su gobierno tiene que hacer recortes, hágalos, pero en otros ámbitos y no en servicios públicos esenciales como la sanidad. En sanidad ya hace meses que reina la precariedad y el desencanto. No olvide, señora consejera, que la sanidad es lo primero y que sin salud no se va a ninguna parte. En primer lugar, gracias por cambiar y en este caso por hablar de programas especiales, porque hasta ahora lo que estaba en la pregunta era cierre de servicios, cosa que nunca se produjo. En primer lugar, conviene puntualizar que la Consejería de Sanidad no declaró ningún cierre de servicios, declaró disminución, restricción de los programas especiales de tarde, como usted ha dicho bien ahora, y ello quiere decir que no se ha interrumpido ningún programa
Por otra parte, no se ha interrumpido ningún programa que afecte ni a pacientes oncológicos ni a ninguna patología que pueda influir directamente en funciones vitales de los pacientes. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 605/2003 de 23 de mayo, por el que se establecen las medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el sistema de salud nacional, actualiza con una periodicidad, por su dinamismo de los datos, una periodicidad semestral. Los datos sobre listas de espera quirúrgica, de consultas por especialidades médicas y de pruebas diagnósticas en la comunidad autónoma se realizan cada 6 meses, porque siendo dinámica, la valoración debe hacerse con esa periodicidad, porque así además lo establece el Real Decreto. Y se realiza la evaluación y la remisión al Ministerio y a partir de ahí su publicación en los plazos, términos y contenidos que se plantean por el Ministerio en el citado Real Decreto. A nivel estatal, los datos de lista de espera se ofrecen en 2 cortes, que corresponden al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. Dichos datos son remitidos y publicados alrededor de 2 meses después. Por tanto, los datos que están disponibles son los datos que establecen la comparación entre junio del 2011 y diciembre del año 2010. Y en ese periodo, en junio del 2011, había una reducción del 14% de listas de espera de más de 6 meses y un 2% en la lista total quirúrgica general. ¿Cuál es la estructura de las bonificaciones que realmente se acordaron con el Gobierno del Estado para el año 2011 y qué resultados han tenido? Pues se acordó, en primer lugar, bonificar al 100% el pasajero adicional respecto a los que venían del año 2012 en la tarifa B1, en la tarifa de tránsito, es decir, una de los componentes del coste o del componente de lo que se paga, de un solo componente. Se bonifica el 50% por el incremento de frecuencia, es decir, si un avión venía X veces, pues todo lo que sobrepase esa frecuencia es lo que se bonifica del 50%. Estas bonificaciones suponen, por cálculos de la Consejería, porque todavía esos números no han sido publicados por AENA, 19 millones de euros. El gasto, si estuviésemos hablando de bonificaciones fiscales, pues el gasto fiscal serían 19 millones de euros. Por abrir nuevas rutas, es decir, mercados que no existían y que se abren de nuevo, por operar en Díaz Valle y por mejorar la conectividad de las islas con terceros países. Esto tiene que ver con el impulso de la Quinta Libertad, de la que hemos hablado en este Parlamento, como único modo de que un avión vea competitivo aterrizar, cargar pasajeros, descargar pasajeros, no en su totalidad, en la mitad, en la tercera parte de la capacidad del avión y volver a ponerse en el aire, cuestión que si no es muy competitiva, señorías, no sirve para nada. Por esas 3 tarifas, la bonificación supondría una reducción de facturación de 5 millones de euros. Total, 24 millones de euros. Y la equiparación de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur a la categoría 3, es decir, a la de Tenerife Norte, Fuerteventura y Lanzarote, suponen 7 millones de euros. ¿Y cuáles han sido entonces los resultados económicos? Porque esto es como en una tienda cuando ya se ha hecho el negocio totalmente, se ha vendido todo el género del año y se pone en rebajas lo que queda. Lo que queda es siempre a más. Y esto pasa con las tasas aéreas cuando se bonifican. Es a más, a cobrar más, solo que más barato. Pues bien, los resultados no económicos han sido los siguientes. En el tránsito de pasajeros en el año 2011, 35 millones de pasajeros, un récord en la historia de los aeropuertos canarios, con 12 millones de turistas, restaurando la afluencia de turistas de las mejores épocas conocidos en Canarias. Es decir, un incremento de 4,5 millones de tránsito y un incremento del 14,6% de turistas, y un incremento de gasto de 1.300 millones de euros más en origen, es decir, desde que el turista se monta en el avión hasta que vuelve a salir de Canarias. ¿Y cuáles han sido los resultados económicos de aplicación de las tarifas? Pues insisto, según los cálculos, porque no tenemos todavía los datos de AENA, los conceptos bonificados, por los conceptos por los que se bonifica,
por esa parte del ingreso, AENA debió de ingresar 155 millones de euros. Si una vez bonificada, AENA habrá ingresado 131 millones de euros por esos conceptos. Pero en el año 2010, por esos conceptos, AENA no superó los 127,5 millones de euros. Es decir, que en positivo, después de la rebaja, al menos son 3,5 millones de euros los que ha facturado AENA, además, después de haber hecho las bonificaciones y haber permitido una economía inducida en Canarias muy importante. Pero eso por estas tasas nada más. Pero es que todos esos turistas además pagan todo el resto de las tasas, todo el resto de los precios públicos y todo el resto de los precios privados, es decir, aquellos que se multiplicaban por 6 con la mayor entrada de turistas de 1 millón y pico. Imagínense por cuánto se multiplica, es fácil averiguar cuando han sido 4,5 millones más en lugar de 1 millón y pico que originó 6 veces el ingreso. Es decir, señorías, como conclusión, las bonificaciones no ocasionan reducción de ingresos, al contrario, el mayor tráfico da lugar a mayores ingresos. Luego, esto no puede ser nunca opuesto, porque no vamos a producir ningún quebranto económico al ente público de Aeropuertos Canarias. La necesidad de seguir perseverando en los esfuerzos de competitividad de nuestros aeropuertos aconseja, por el contrario, y además en cumplimiento de nuestro efectivo, porque las cosas tienen que cumplirse de forma efectiva, en cumplimiento de nuestro mandato del régimen económico y fiscal, implica abaratar los precios de los aeropuertos para hacerlo de verdad competitivo, como dice el mandato del bloque estatutario. Se hace necesario además, señorías, que en estos momentos, ya hoy, no mañana, se despeje esta duda, porque esa duda es la que hace que las incertidumbres ocasionen un retraimiento de los contratos en materia turística. Eso se lo he pedido a la ministra de Fomento, efectivamente, en mi visita. Le he dicho que es muy importante que el Gobierno aclare ya su voluntad, por lo menos, lo que va a hacer en la Ley de Presupuestos del Estado, para que las compañías sepan cuál va a ser su regla de juego en este ejercicio, porque si no después posiblemente puede ser tarde. Esta reducción debe conseguirse sin perjuicio de los cambios de la estructura que se consideren más necesarios hacer ahora en estos momentos. Es decir, el Gobierno de Canarias no está diciendo que las tasas no se modifiquen. Estamos dispuestos a que se analice cuál es la mejor estructura de tasas para ahora. La mejor estructura de tasas para ahora debe ser, señoría, aquella que tienda más a consolidar lo conseguido de más el pasado ejercicio, incluso que a conseguir nuevas rutas, porque conseguir nuevas rutas será cada vez más difícil por cuanto ya estamos en unos niveles difíciles de superar. Por tanto, no hay una posición del Gobierno definida de defensa numantina de la estructura de las tasas. Lo que hay, habrá y seguirá existiendo siempre es una defensa numantina de la necesidad de que nuestros aeropuertos sean más competitivos que los de nuestro entorno, para así poder tener una buena economía inducida en Canarias. Las bonificaciones son un elemento positivo para mejorar la competitividad de nuestros aeropuertos y ha sido un elemento importante en la captación de visitantes en materia turística. No aceptamos, ni antes ni ahora, y nadie podrá demostrar lo contrario desde mi punto de vista, que lo que ha determinado el 1,5 millones de visitantes de más esté vinculado a este hecho. Y lo desmienten los datos, la economía lo determina todo, también la llegada de turistas. Lo que ha determinado que se hayan movido más turistas es que los países de origen han mejorado su situación económica y su capacidad de consumo, y este es un consumo. Y el dato español lo pone en evidencia. Las tasas también estaban rebajadas para los españoles, para el resto de los españoles, para que nadie piense mal. Pero como la economía creció solo el 0,7% en el 2011, el turismo bajó un 9%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que lo que determina el consumo de turismo es la capacidad de consumo de la familia. Y cuando la economía va mal, la gente consume menos, también turismo. Y crecimos 0,7% en el 2011 en el conjunto del Estado y bajamos un 9% los visitantes. Y las tasas estaban también para los españoles. Lo que ha determinado esencialmente la llegada de gente, y nos alegramos, ha sido
que se ha recuperado la economía de algunos de los países emisores, que algunos de nuestros competidores tienen dificultades y hay derivaciones. Porque se han abaratado los paquetes turísticos globales. El precio global de un día de estancia en un hotel o en un apartamento, usted repercute la reducción de tasa y es pequeña, pero es significativa por millones de personas. De manera que el elemento de las tasas ha contribuido al abaratamiento de los paquetes, que es el elemento de atracción para hacer más competitivo el tema. Es verdad que generando poco valor añadido y sobre todo generando poco empleo. Eso también es verdad. Pero quiero decir con esto que no es cierto, no se puede afirmar que el 1,5 millones sea por las tasas. Es por un conjunto de factores, es multicausal este proceso. Creo que ha sido un error que el Gobierno de España, de manera unilateral, sin consultar, sin buscar el consenso, sin tener una alternativa, suspenda esta bonificación. E insisto en que yo soy de los que concluyo que las tasas son un elemento más que han posibilitado la llegada de más turistas. Y creo que este tema obliga a que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España se sienten de forma inmediata y se pongan a trabajar en un mecanismo de sustitución del sistema anterior si se considerara inadecuado y se busque el mecanismo más operativo. Pero en cualquier caso creo que no es bueno para Canarias, ni este rifirrafe, ni es bueno para Canarias esta falta de diálogo y entendimiento entre ambos gobiernos. Vincular en Canarias el éxito de la afluencia actual de los turistas es cuando menos una falta de transparencia, un desvío informativo interesado y, si me lo permite, una frivolidad. Mira, todo el mundo sabe que el incremento de turistas que se ha producido en este pasado año 2011 se debe, por un lado, a la evolución del tipo de cambio de libras a euros, lo que ha traído un incremento del número de turistas británicos. Segundo, la mejora de la economía alemana, que también ha conseguido mayor afluencia de uno de nuestros principales mercados emisores. Y, en tercer lugar, el estallido de la primavera árabe, lo que ha supuesto un desvío de turistas del destino Egipto y Túnez. Y eso lo sabe todo el mundo. Fíjese, Egipto perdió el año pasado 6 millones de turistas. Túnez, 4 millones de turistas, y lo que han hecho las compañías aéreas y los turoperadores es redireccionar esos turistas hacia un destino refugio, como es el caso de Canarias. Y esta es la realidad que defienden empresarios, agencias de viajes, turoperadores, compañías aéreas, lo que defiende todo el mundo menos el señor Rivero, que se ha quedado completamente desautorizado ante los profesionales y los agentes del sector. Pero mire, le voy a dar simplemente unos datos. En enero del 2010, en 1 de enero de 2010, ya estaban en vigor las bonificaciones a las tasas aeroportuarias. ¿Sabe cuánto incrementó el turismo? Entre un 2,5% un 3% en Canarias. Enero del 2011, ¿sabe cuánto incrementó el turismo en Canarias? Un 3%. Y justo 20 días después, febrero de 2011, el turismo incrementa entre un 18 y un 20%, concretamente por los problemas y el conflicto en el norte de África. Y esa es la única razón. Pero mira, otro dato, en el 2010, una de las principales empresas que se ha beneficiado de estas subvenciones ha sido Ryanair. En el año 2010, Ryanair recibió de las administraciones públicas Canarias, y usted lo sabe, y yo también, más de 2 millones de euros. ¿Sabe cuánto incrementó el turismo en el 2010 en Canarias? Un 3%, señor consejero. Pero le quiero seguir dando más datos porque usted hace un análisis ramplón e interesado de una realidad que desde luego no corresponde con la verdad. Me alegro que hable usted de la última frase que dijo, que es lo más importante. Lo que tenemos que reivindicar es que tenemos que tener diferentes precios por día y por temporada. No es lo mismo que paguemos lo mismo a AENA el 24 de diciembre que el 5 de marzo. Y eso que usted ha apuntado en el último minutito de su intervención es realmente importante y se desmarca por completo del discurso ramplón del señor Rivero. Me alegro de verdad en que haya cabeza y sentido común en ese gobierno. Efectivamente se ha abierto un debate en los últimos meses que yo me gustaría decirle a la señora diputada del Partido Popular
que quién ha iniciado el debate y quién ha cambiado de postura, porque no ha sido el señor Domingo Berriel en estos momentos, sino ha sido el señor Soria. Y como el señor Soria ha cambiado su posición con respecto a las tasas aeroportuarias, ha cambiado todo el PP. Son ustedes los que hincan la rodilla cuando el señor Soria cambia de posición. Porque le voy a leer textualmente, y esto es del 14 de enero del 2010, en El Día, dice: Soria pide mantener la rebaja de las tasas aéreas. El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, reiteró ayer su petición al Ministerio de Fomento de que prolongue la reducción de las tasas aeroportuarias en el archipiélago más allá del mes de marzo y consideró que esta medida no debe vincularse con el conflicto que mantiene Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea con los controladores aéreos. Sigue diciendo, así se posicionó Soria en declaraciones a los medios tras reunirse con las patronales hoteleras de las islas. El vicepresidente canario insistió en la necesidad de mantener la reducción de las tasas aeroportuarias porque se ha constatado que, y entre comillas, hay una relación directa entre la minoración de las tasas y la mayor disponibilidad de plazas aéreas. Es el señor Soria el que cambia de posición en las contradicciones a las que nos tiene acostumbrado el PP, y son ustedes los que hincan la rodilla desde que dice sí o no. Y aquí vemos al Partido Popular en cuanto al sistema de financiación, en cuanto a la deuda histórica, en cuanto a la deuda de sanidad, en cuanto a las obras militares, en la muda, en cuanto a las prospecciones petrolíferas y ahora a las bonificaciones a las tasas aeroportuarias. En cualquier caso, me parece que lo importante es desmantelar algunas de las cuestiones que se vienen repitiendo, y no por repartirse, son ciertas, a lo largo de estos meses. Y creo que lo importante es que, y en la próxima sesión, en el próximo pleno, presentaremos una proposición no de ley, instando a este Parlamento a que se pronuncie para que se apliquen las bonificaciones a las tasas aeroportuarias en la fórmula que sea necesaria en estos momentos. Y no estamos hincando la rodilla. En un momento determinado, en el 2009, necesitábamos que Canarias llegaran más turistas. Necesitábamos abrir nuevas rutas. Y se establecen unas bonificaciones que lo que hacen es activarlas para que realmente cumplan ese objetivo. Ese objetivo se ha cumplido, es verdad, hemos llegado a récord histórico, a 12 millones de turistas, 1,5 millones más, a 35 millones de pasajeros. Hemos abierto 70 nuevas rutas. ¿Qué es lo importante ahora? Consolidar eso, si la podemos aumentar mejor. ¿Cuáles son los argumentos que viene diciendo el Partido Popular en ese hincar la rodilla, que sí que lo hacen ustedes? El argumento, y que se ha desmontado perfectamente por parte del consejero de Transporte. Una es que la llegada de turistas no tiene que ver con la aplicación de la bonificación de las tasas aeroportuarias. Ya lo decía el consejero, y estoy de acuerdo con lo que dice el señor Román Rodríguez. Es verdad, tiene que ver con muchos factores, pero también con la bonificación de las tasas aeroportuarias. Y si tiene que ver con la bonificación de las tasas aeroportuarias, ¿por qué las vamos a quitar? Tiene que ver con la promoción, tiene que ver con la mejora de la economía, tiene que ver con la desestabilización en los países árabes. Es verdad, pero también con la bonificación de las tasas aeroportuarias. Y estamos en un momento con una crisis tan importante como la que tenemos, que no podemos quitar nada, absolutamente nada, de lo que propicia la llegada de turistas y de pasajeros a nuestra tierra. Ustedes, antes decían Diego, ahora dicen Diego. Y les voy a leer literalmente algunas cuestiones. Dice: la situación actual de la crisis en que nos encontramos hace que cualquier actuación que se tenga para mejorar esa situación sea una actuación bienvenida. La situación de lejanía, donde necesitamos los aviones, el Gobierno de Canarias, sensible con el sector y haciendo suyas las peticiones de las patronales, ha luchado, y ya digo, debe seguir luchando por la entera supresión de las tasas aéreas. Pero es que eso lo decía el portavoz del Partido Popular, aquí, en esta tribuna y en este hemiciclo. Pero es que no solo decía eso, dice, la medida ha sido buena, pero quizás insuficiente. Nuestro grupo quiere que lleguemos a la total supresión de esa tasa, la total eliminación, porque eso grava la venida de turistas. Califíquense ustedes mismos. Pero es que además el Gobierno, la consejera de Turismo del Partido Popular dijo aquí:
En Canarias es imprescindible esta supresión de las tasas aeroportuarias, pero sobre todo necesitamos que lleguen al 100% de esa reducción. Ya claro, eso es un análisis ramplón de la historia, porque decía, en Canarias es imprescindible la supresión de las tasas aeroportuarias y debe conseguir que se prolongue en el tiempo hasta el año 2012 como mínimo. Estamos en febrero del 2012. ¿Qué hicieron ustedes? Decían una cosa y hacen lo contrario. Llegaron al gobierno y lo primero que hicieron fueron suprimir las bonificaciones. Pero es que lo pedían ustedes, lo decían aquí. Pero miren, no solo lo decían, es que llegan al gobierno, salieron ustedes, por cierto, en el 2004 mintiendo a los españoles y regresan en el 2011 también mintiendo a los españoles y ponen por encima sus intereses, su fobia a los intereses de Canarias y a los intereses españoles, subida de impuestos, subida de tasas en Canarias, porque no solo han suprimido las bonificaciones, sino que las han incrementado. Ustedes han incrementado las tasas, pero es que el señor Soria, que decía erosionar al ministro Soria, pero si él se erosiona solo, porque dice una cosa un día y por la tarde dice lo contrario. ¿Cómo vamos a erosionar nosotros? Se erosiona sola. Mira, y se lo digo, dice el Partido Popular, y se lo digo, 3 de enero, en un periódico, foto, el Estado garantiza las tasas aéreas. Al día siguiente, las tasas aéreas suprimidas en el Boletín Oficial del Estado, porque el 4 de enero se puede decir lo que quiera, pero en el Boletín Oficial del Estado se dice lo contrario y se suprimen las tasas, las bonificaciones. Se suprimen las bonificaciones, no solo se suprimen, sino que se incrementa las tasas en los aeropuertos de Gran Canaria, porque ustedes han aumentado las tasas en el aeropuerto de Gran Canaria y en el aeropuerto de Tenerife. Las han aumentado a partir del 1 de enero del 2012. Y esa es la realidad. ¿No les gusta? Evidentemente no les gusta, porque ustedes están con la rodilla hincada a los pies de los intereses nacionales, no de los intereses canarios. Eso es evidente. Y ese es el primer... Claro, es que estábamos acostumbrados a un señor que todos los días daba un titular, pero que no cumplía. Y ahora da el titular y es imposible cumplir. Hombre, todos los acostumbramos, pero mire, por si tienen duda, es que les leo lo que decía él, no lo dije yo, lo dijo el ministro Soria. Decía, el mantenimiento por parte del Estado de las bonificaciones de las tasas aéreas, una medida que aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, primera mentira, que no aprobó nada, todo lo contrario, la subió, redundará en la llegada de mayor número de turistas al archipiélago. ¿En qué quedamos? Esto redunda en que aumenta el turismo o en que no aumenta el turismo, porque todos ustedes venían diciendo que era esencial para el aumento del turismo. Y el señor Soria, ministro de Turismo, el día 3 de enero decía que redundaba. Pero claro, es que él, yo creo que está de oyente en el Consejo de Ministros y no se entera de lo que se aprueba, porque decir que se aprueban las tasas, que las bonificaciones, y después resulta que cuando se publica el boletín no dice nada, pues no dice mucho del interés del ministro Soria por los intereses canarios. Hay una ley que es lo primero que estudia uno, que es la ley de oferta y la demanda. Aquella curvita muy sencilla, que es que cuanto más caras son las cosas, menos se consumen. Así de sencillo y de claro. Y por tanto, cuando se quiere producir un consumo, cuando se quiere lanzar un producto, lo que hay que hacer es bajar su precio. Y si encima bajando su precio no se pierde dinero, sino que se gana, pues mire, blanco y en botella, ya se sabe. No, me parece que lo demás es querer rizar demasiado el rizo. Lo importante, efectivamente, aquí no es solo ya lo de las tasas aéreas. Esto pone de manifiesto, efectivamente, que en Canarias tenemos que decidir sobre la gestión de nuestros aeropuertos. Y mucho más cuando son absolutamente competitivos, es decir, mucho más cuando encima de que cubren los déficits de las islas que no tienen... que tienen una doble insularidad y que tienen unas economías de escala muy precarias y consecuentemente tienen unos aeropuertos deficitarios, cubren esos déficits y encima se gana muchísimo dinero con la puerta de entrada principal y única casi que tenemos en nuestras islas. Por tanto, lo importante efectivamente es la congestión de los aeropuertos, señorías. Lo importante es la congestión de los aeropuertos, no solo incluso con la participación
de las administraciones canarias, sino también de los operadores y de los usuarios de los aeropuertos, que puedan decir si están satisfechos con el servicio que reciben o no, y si tienen que ser más competitivos en una u otra cuestión, si el combustible es barato o es caro, y si el servicio que se da a los pasajeros es el correcto o no. Eso es lo importante. Por eso se lo ha trasladado la ministra competente en esta materia, la ministra de Turismo. Le he dicho que lo importante, además de las tasas, que es una cuestión más de coyuntural, porque si tenemos la congestión de los aeropuertos, seguro que se va a producir un abaratamiento de los mismos, es precisamente que podamos acceder a la congestión de los aeropuertos. Señor Román, acaba de salir, pero seguro que me oye, no son 1,5 millones, no ha sido 1,5 millones el incremento de turistas, ha sido 4,5 millones, con lo cual, pues todavía el resultado es mucho más. Y el resultado efectivo es el 14,6% más de turismo. ¿Y de dónde viene ese turismo? Podemos discutir si es más como consecuencia de la crisis árabe. Se ha evaluado eso en 300.000 con un estudio, con un trabajo, y en tanto que no haya otro mejor, debemos de darle credibilidad a lo que ha dicho el presidente de la Organización Mundial del Turismo o a lo que ha calculado Promotur, mientras no haya otro estudio que lo contradiga, y si son 300.000 o si son 350.000 o 400.000. Pero lo que está claro es que el abaratamiento de los aeropuertos, señoría, incide directamente en el coste del paquete del visitante, y consecuentemente si el visitante puede venir siéndole más barato, vendrá mucho más que si le es más caro. Lo mismo que si su economía está mejor, vendrá más que si está peor, pero son elementos de toda una cadena. Pero hay un elemento de la cadena esencial, que es el coste de los servicios que damos en Canarias al turismo para que venga turismo. Es decir, que seamos competitivos, además de hacer una buena oferta, que seamos también competitivos. Y eso lo sabemos todos aquí, señoría. Señora Montelongo, eso lo sabe usted también muy bien. Yo le he oído a usted muchas veces hablar de este asunto. Y eso, por tanto, es esencial el abaratamiento. Por tanto, primera conclusión que debemos tener. ¿Estamos de acuerdo o no que las tasas aeroportuarias en Canarias deben reducirse? Luego ya veremos cómo, cuál es la estructura. Se ha dicho aquí, voy a pasar por alto eso de ramplón o de la cabeza y tal. Yo la cabeza mía la tengo cada vez más vieja, eso sí es verdad. Pero como eso es un mal que nos afecta a todos, no me preocupa mucho. Entonces, decirle, señoría, que ¿es verdad que las tasas tenían fecha de caducidad? No, es verdad que los presupuestos van de año a año y que, lógicamente, lo que va bien en un ejercicio presupuestario se lleva a otro. Pero ustedes aprobaron un Real Decreto el 30 de diciembre con una serie de medidas y con fuerza de ley, porque un Real Decreto ley tiene fuerza de ley tan pronto como se convalide, como así pasó en el Parlamento luego, y pudieron haber prorrogado al menos esas tarifas, esas tasas, al menos hasta que hubiésemos discutido cuál era la estructura nueva. Como así pareció, como así nos lo creímos cuando el señor Soria llamó al presidente del gobierno para decirle que las tasas estaban prorrogadas, todos nos quedamos tranquilos. Pero a la semana siguiente la cosa cambió. ¿Por qué cambió? Porque se dieron cuenta que efectivamente no lo habían puesto en el Real Decreto. Y eso pasa porque a veces los reales decretos llegan al gobierno sin estudiarlo muy bien, llegan desde los funcionarios, se olvidan y omiten algo, se aprueba el Real Decreto y cuando nos damos cuenta hemos metido la pata. Pero eso se arregla muy fácil sacando otro Real Decreto de prórroga, que es lo que tenían que haber hecho, en tanto no hubiese un estudio mejor que dijera cómo teníamos que hacer la nueva estructura de las tasas.